La tiroides es una glándula endocrina, es decir, que sus productos van a ir directamente hacia la sangre, que tiene forma de mariposa. Esta se compone generalmente de dos lóbulos, uno derecho y uno izquierdo, unidas por un istmo. Digo generalmente porque hay casos en los que vamos a encontrar un tercer lóbulo, conocido como lóbulo piramidal, llamado así por esa forma cónica que tiene, que se va a extender desde el istmo hacia arriba. Sin embargo, no en todas las glándulas tiroides encontramos este tercer lóbulo. Cabe destacar que esta se encuentra debajo de la laringe, sobre la tráquea. A nivel histológico observamos que la tiroides está rodeada por una cápsula de tejido conectivo denso. Esta es delgada y viaja al interior de la glándula para dividirla en lóbulos y en folículos. Adentro de los lóbulos es que encontramos los folículos. Estos folículos están formados por un epitelio folicular con células foliculares, valga la redundancia, que van desde aplanadas a cilíndricas dependiendo de la estimulación que tenga la glándula. En la luz de este epitelio observamos la sustancia coloide, que mayormente está formada por tiroglobulinas, que son las proteínas precursoras de las hormonas tiroideas. Cabe destacar que en la periferia del folículo observamos las células parafoliculares, también llamadas células C, que las podemos encontrar formando pequeños grupos, también pueden estar aisladas, y estas, a pesar de que no están en contacto con la luz de ese epitelio, sí comparten la lámina basal. Entonces observamos esa capa de tejido conectivo denso que revista la tiroides formando la cápsula y que a su vez entra en ella para dividirla en compartimientos. En ese tejido conectivo también vamos a encontrar nervios y vasos sanguíneos, de los cuales los capilares van a ser fenestrados o capilares de tipo 2. Esas fenestraciones son las que facilitan el paso de yodo a la glándula para la producción de las hormonas tiroideas. En las otras fotos observamos entonces un folículo de células aplanadas y de sustancia coloide fuertemente eosinófila. Y también se aprecia un grupo de células parafoliculares. En la última foto, que es un caso de hipertiroidismo, debido a la alta estimulación que está teniendo la glándula, las células foliculares son cilíndricas y vemos escasa cantidad de sustancia coloide. Además, se observa que a la periferia de esta sustancia coloide, vemos zonas blancas que corresponderían a todo ese coloide que está siendo consumido por las células. Dentro de las funciones de la tiroides encontramos la producción de T3, T4 y calcitonina. La T3 y T4 se forman en la sustancia coloide. Las células foliculares se encargan de atrapar átomos de yodo provenientes de la sangre y de producir una proteína conocida como tiroglobulina. Estos productos son liberados hacia la sustancia coloide y ahí el yodo se combina con la tiroglobulina en una parte de esta que se conoce como tirosina. Dependiendo de si el producto tiene 3 o 4 átomos de yodo, se conoce como triyodotironina si tiene 3, o tetrayodotironina si tiene 4, también llamada tiroxina. A pesar de que se libera mayor cantidad de T4, es posible que parte de esta pierda un átomo de yodo y pase a ser T3. Estas hormonas son fundamentales o esenciales en el metabolismo del cuerpo. La calcitonina, por su parte, es producida por las células parafoliculares, de ahí que también estas células sean conocidas como células C. Esta hormona tiene la función de disminuir los niveles de calcio en sangre o la calcemia, estimulando la acumulación de calcio en los huesos. La toma de muestras se hace por punción-aspiración con aguja fina sobre un nódulo o una zona inflamada de la tiroides. Se localiza el nódulo por ecografía y luego se inserta la aguja, que es de calibre fino, un calibre aproximadamente 23 a 25. Luego se hacen varias punciones, movimientos, y se va llenando la jeringa, que puede ser de 2 a 10 mililitros. Luego se retira y se hace presión sobre la zona punzada. En cuanto a los elementos de la citología tiroidea, tenemos las células foliculares provenientes del epitelio de los folículos. Estas tienen un núcleo redondo u oval con cromatina regular y leve hipercromasia. Se suelen disponer en sábanas o en forma de panal. Los oncocitos o células de Hortol son células derivadas de un proceso metaplásico por el que pasa el epitelio folicular. Estas tienen un citoplasma abundante y, al igual que las células foliculares, tienen núcleos redondos e hipercromáticos. La sustancia coloide que encontramos dentro de los folículos de la glándula tiroidea, se encarga de almacenar las hormonas y puede ser denso o acuoso. En el caso del denso se ve como un material grueso e irregular, y en el caso del coloide acuoso lo podemos ver como un fondo azul con aspecto espumoso. Y los elementos inflamatorios como neutrófilos y linfocitos. En cuanto a las patologías benignas, tenemos los bocios, que es un engrosamiento de la glándula tiroidea
esta se puede dar por hiperplasia, inflamación o tumores. Tenemos los bocios atóxicos, donde entra el bocio coloide, que es un aumento difuso de la glándula. Citológicamente vemos células foliculares con citoplasma espumoso, anisonucleosis y cromatina fina. Además, también vemos una sustancia coloide abundante. Tenemos el bocio nodular, que es una hiperplasia localizada. La celularidad es poca, con núcleos ovales, citoplasma escaso. Podemos ver acualizaciones y en algunos casos núcleos sueltos. La sustancia coloide es escasa y se suelen ver macrófagos. En cuanto a los bocios tóxicos, este suele darse por hipertiroidismo. La sustancia coloide es escasa o nula y las células se pueden presentar en placas con moderada anisonucleosis. También tenemos la tiroiditis. Entre ellas la tiroiditis granulomatosa o de Kerben, que es un aumento de la glándula que normalmente es doloroso y se da mayormente en mujeres jóvenes. Histológicamente podemos ver histiocitos, escasos linfocitos y hematíes. La sustancia coloide es escasa y las células foliculares se encuentran aisladas o en patrones foliculares. La tiroiditis linfomatosa o de Hashimoto es un trastorno autoinmune que se da en mujeres. Tiene una sustancia coloide escasa, vemos abundantes linfocitos, las células foliculares se encuentran mayormente en placas o en algunas ocasiones aisladas y se suelen ver células de Hostel o oncocitos. La tiroiditis fibrosa o de Reidel, que es una tiroiditis poco común, se presenta clínicamente como una masa dura que se extiende hacia otras estructuras cercanas. Para diagnosticarla se debe tener un cuadro clínico debido a que la celularidad es poca y citológicamente se suelen ver fragmentos de tejido fibroso. Otras patologías benignas es el quiste, donde vemos abundantes histiocitos con hemosiderina y escasas células foliculares en placas. El adenoma, que es un tumor benigno derivado del epitelio folicular, vemos abundantes células foliculares aisladas o en placas y escasa sustancia coloide. El oncocitoma, que es un tumor de células de Hostel, en esta vemos una sustancia coloide escasa, abundantes células de Hostel dispuestas aisladas o en placas. Y la tiroides negro, que es un trastorno que se da por el consumo de antibióticos, ya sea tetraciclinas y minoxiclinas. En esta vemos células foliculares normales, aisladas, pero que tienen gránulos en el citoplasma de color oscuro. Este pigmento es tan abundante que suele tapar a la celularidad. En cuanto a las patologías malignas, tenemos el carcinoma papilar, que supone el 80% de los casos. Este es mayormente dado en mujeres y en pacientes que han sido sometidos a radiación. Citológicamente observamos abundantes células foliculares, estas con un aumento del tamaño nuclear, hendiduras del núcleo, aclaramiento nuclear y escaso citoplasma, además de sustancia coloide escasa, y podemos observar también cuerpos de Samoma. El carcinoma folicular, que se presentan abundantes células foliculares dispuestas en forma de folículos. Estos tienen cromatina pálida, núcleos con hendiduras y se observan células gigantes multinucleadas con una sustancia coloide escasa. El carcinoma medular, que es un tumor neuroendocrino, supone el 5% de los casos. En las células foliculares se presentan con núcleos excéntricos, una cromatina en forma de sal y pimienta y multinucleación. Otras de las patologías malignas son el carcinoma indiferenciado. Este es altamente agresivo. Podemos ver diátesis tumoral, necrosis o inflamación aguda. Los núcleos presentan promorfismo con una cromatina densa granular y pueden presentarse pseudoinclusiones nucleares. Y el carcinoma de células de Hürtel, las células de Hürtel son abundantes, se presentan en agregados tridimensionales con núcleos excéntricos, una cromatina granular, se pueden ver multinucleaciones y la sustancia coloide es. Según el sistema Bethesda, para informar sobre citopatología tiroidea, se deben seguir ciertos apartados para hacer el reporte de los extendidos citológicos. Primero debe ir la identificación del paciente. Luego debe ir especificado la zona en la que se encontraba el nódulo del que se extrajo la muestra, es decir, si estaba en el lóbulo derecho o izquierdo, el polo, o si estaba en la parte superior, intermedia o inferior, o si el nódulo se encontraba en el istmo.
Luego viene la adecuación de la muestra, es decir, si es satisfactoria o no satisfactoria para la evaluación citológica. Además, se establecen 6 categorías que serían no diagnóstico o insatisfactorio, benigno, atipia o lesión folicular de significado indeterminado, es decir, hay que especificar si es una atipia de significado indeterminado o una lesión folicular de significado indeterminado, se usa alguno de los dos términos. La neoplasia folicular o sospechoso de neoplasia folicular, luego tenemos sospechoso de malignidad y por último, maligno. Luego vendría el diagnóstico, seguido de eso el comentario, en donde, por ejemplo, se pueden relatar los resultados de una inmunocitoquímica en caso de que se haya hecho. Y por último, van las recomendaciones que se le quieren hacer al médico tratante del paciente con respecto pues, a la clínica de este. Los ganglios linfáticos son órganos muy pequeños que tienen una forma como de frijol o arriñonada que se encuentran en grandes cantidades en todo el cuerpo. Sin embargo, los grupos más numerosos los encontramos en la ingle, cerca de las mamas, por las axilas, etc. Estos los vamos a conseguir entramados o interconectados entre los vasos linfáticos. Dependiendo de cómo los vasos linfáticos se encuentren en relación al ganglio, los vamos a dividir en aferentes y eferentes. Los aferentes son los que penetran al ganglio en la zona convexa o hacia afuera de este, y son los que transportan las linfas hacia el ganglio, mientras que los eferentes son los que dan salida a ese líquido linfático. Estos, a diferencia de los otros, se conectan al ganglio es por el ilio, que es esa zona por donde también entran vasos sanguíneos y nervios, es decir, la parte cóncava del ganglio. A nivel histológico vamos a observar que el ganglio está rodeado por una cápsula de tejido conectivo denso, algo así como veíamos en la tiroides, y va a entrar o va a ir a las profundidades del órgano formando trabéculas. Estas trabéculas en conjunto con la cápsula le van a dar cierto soporte al órgano y además lo van a dividir en compartimientos. Otras zonas que observamos ya dentro del ganglio serían la corteza, que la podemos dividir en externa e interna. La interna también es llamada paracorteza, y la médula. En una vista general del ganglio a nivel histológico vemos la cápsula que lo rodea y cómo forma esas trabéculas al interior del órgano. Además vemos que la zona central es más clara en comparación a todo lo que lo rodea. Esa zona central es la médula y lo que lo rodea va a ser la corteza entonces. Entre la corteza y la cápsula vamos a encontrar una zona que está revestida por endotelio que se conoce como seno supracortical porque está sobre la corteza, o también llamado subcapsular porque bueno, está debajo de la cápsula. Esto es un conducto por donde transita la linfa. Estos senos los vamos a encontrar en todo el ganglio, solo que su nombre va a ir variando. Si va adentrándose a la corteza, ya se llamaría seno cortical. En la paracorteza son senos paracorticales y en la médula son senos medulares. Básicamente este es el recorrido que hace la linfa para luego de pasar por los senos medulares desembocar en los conductos eferentes. Básicamente este recorrido se hace paralelo a las trabéculas hasta llegar a la médula. Sabemos que estamos observando la corteza externa cuando vemos ciertos nódulos. Estos nódulos, que son ese tejido aún más basófilo que vemos en la corteza, esos círculos que son mucho más oscuros, pueden ser primarios o secundarios. Los secundarios van a tener una zona clara dentro de ese círculo basófilo. Esa zona clara se conoce como centro germinativo y corresponde a células B que se están diferenciando en células plasmáticas o en células de memoria. Cabe destacar que esta parte de la corteza, la parte externa, es rica en linfocitos B. En caso de que sea paracorteza o corteza interna, sigue siendo basófilo, pero no vemos esos cúmulos aún más basófilos, es decir, esos nódulos. Esta zona es rica en linfocitos T. Luego en la médula tenemos los senos medulares que se encuentran marcados con una flecha, así como lo están los senos supracorticales en la primera imagen, que es por donde luego de que estos senos desemboquen en los vasos eferentes, la linfa va a salir del ganglio. Y también tenemos cordones medulares, que es donde encontramos linfocitos, células plasmáticas, macrófagos, que estos son los que vemos marcados con un asterisco. Básicamente la función del ganglio es servir como un filtro para la linfa. Puede que durante este proceso de filtrado el ganglio combata una infección y debido a la gran cantidad de células que se van a encontrar en su interior combatiendo pues este antígeno, este puede inflamarse. Para la toma de muestra de ganglio se puede hacer una punción aspiración con aguja fina o una impronta. En caso de que sea por PAF, se utiliza una aguja de calibre fino, la cual se introduce en el ganglio. No necesariamente esta es guiada por ecografía, ya que el ganglio puede ser visible en la superficie.
En caso de que sea por impronta, se hace un corte de algún ganglio extirpado y luego se pasa la lámina por este para obtener ese material. Generalmente estas muestras se recomienda que sean fijadas por secado al aire y no por alcohol, gracias a que con esto el citoplasma de la célula se difunde y deja en evidencia ciertas características, como por ejemplo las granulaciones que ésta puede contener en su interior, lo cual puede ser bastante relevante al momento de estar observando pues estos extendidos citológicos. Sin embargo, también se puede hacer el fijado por alcohol, o sea, no estrictamente debe seguirse el de secado al aire. Cabe destacar también que estos extendidos generalmente se tiñen con tinciones rápidas, como por ejemplo Yemsa, que se utiliza más que todo para teñir frotis sanguíneos. En cuanto a los elementos de la citología ganglionar, veremos distintos tipos de leucocitos, principalmente linfocitos grandes, medianos y pequeños, neutrófilos, basófilos, eosinófilos y monocitos. También veremos plasmocitos, que son glóbulos blancos encargados de la secreción de grandes cantidades de anticuerpos, los macrófagos, que son células fagocitarias de gran tamaño, las células dendríticas, que también son células fagocitarias. Estas son las principales células presentadoras de antígeno, tienen unas ramificaciones de su citoplasma y es por esto que se le da el nombre de células dendríticas. Los cuerpos linfoglandulares, que se dan por la rotura de los linfocitos y se presentan como fragmentos citoplasmáticos, y hematíes y trombocitos. En cuanto a las patologías benignas, tenemos la hiperplasia ganglionar reactiva. Esta afecta mayormente a pacientes jóvenes o pediátricos. Vemos linfocitos pequeños sueltos con una cromatina densa y escaso citoplasma. Además, también se ven abundantes cuerpos linfoglandulares. Por otro lado, las linfadenitis son la inflamación o hinchazón de los ganglios. Estas pueden ser dadas por distintas razones. Tenemos la linfadenitis bacteriana aguda, donde vemos abundantes neutrófilos y en algunas ocasiones se ve la bacteria causante. La linfadenitis fúngica, donde también se ven abundantes neutrófilos. Esta puede ser dada por Cryptococcus neoformans, Histoplasma capsulatum o Coccidioides immitis. Y la linfadenitis granulomatosa, donde vemos mayormente abundantes macrófagos o células gigantes multinúcleas. En cuanto a otras patologías benignas, tenemos la linfadenitis Kikuchi-Fujimoto. Esta afecta mayormente a mujeres asiáticas. Clínicamente se presenta fiebre y dolor ganglionar. Y citológicamente vemos linfocitos, detritus celular, histocitos con núcleo en forma de semiluna y la ausencia de neutrófilos. También tenemos la enfermedad de Rosay-Dorfman, que esta es poco habitual. Clínicamente presenta fiebre, dolores articulares, sudoración nocturna y pérdida de peso. En cuanto a la citología, vemos linfocitos pequeños e histocitos de gran tamaño que en ocasiones fagocitan a los linfocitos sin degenerarlos. También tenemos la linfadenopatía dermatopática. Esta se da mayormente por enfermedades cutáneas crónicas inflamatorias como la dermatitis atópica. Vemos linfocitos pequeños y macrófagos con pigmentos melanocíticos. Y para terminar con las patologías benignas, tenemos la mononucleosis infecciosa. Esta es dada por el virus Epstein-Barr. Se presenta fiebre, malestar, ganglios dolorosos y móviles, y citológicamente vemos linfocitos y células plasmáticas. En cuanto a las patologías benignas, tenemos el linfoma de Hodgkin, donde vemos linfocitos, células plasmáticas, eosinófilos, vemos histocitos y neutrófilos. También son características la presencia de la célula de Hodgkin, que es una célula con citoplasma amplio, un núcleo voluminoso y núcleos prominentes, y la célula de Rett-Steinberg, que es una célula de citoplasma amplio con núcleos grandes e irregulares, multinucleado con unos núcleos prominentes. Esta célula tiene un efecto de ojos de búho. Por otro lado, tenemos los linfomas no Hodgkin. Entre ellos encontramos el linfoma linfocítico. En él vemos linfocitos maduros, el frotis es monomorfo, los núcleos están levemente irregulares y vemos también cuerpos linfoglandulares. El linfoma linfoblástico, por otro lado, da a pacientes, mayormente a pacientes pediátricos en un 70%. Vemos linfoblastos inmaduros con pérdida de la relación núcleo-citoplasma y escotaduras en el núcleo, y también vemos los cuerpos linfoglandulares. Y por último, el linfoma de Burkitt, que en este vemos células medianas, monótonas, con una pérdida de la relación núcleo-citoplasma, vacuolizaciones lipídicas en el citoplasma y una cromatina grumosa. Además, también podemos ver macrófagos. Para informar la citología de ganglios se sigue un sistema tradicional en donde hay una categoría, sea insatisfactorio, negativo para células malignas, positivo para células malignas, se hace la descripción de todo lo que se observó en el extendido y por último se emite una conclusión diagnóstica.